Ya vamos a, jóvenes, hoy día vamos a continuar con las clases de biología para segundo de secundaria. Ya vamos a hablar sobre el reino Plantae. O sea, el reino Plantae, las plantas, ¿no? Comprende pues a los vegetales o las plantas, también llamado reino vegetal. A ver, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Todas las plantas tendrán flores? ¿Qué opinan ustedes? No. No. No todas, profesor. Claro, no todas tienen flores. La mayor parte de plantas tienen flores, las que se llaman las fanerógamas o magnoliofitas, que le llaman, ¿no? Ya tienen flores, ¿no? Ya, pero hay un grupo de plantas muy primitivas, ya que ya existen hasta hoy, que se llaman criptógamas. Ya las criptógamas son plantas precisamente que no tienen flores y en muchos casos no tienen vasos conductores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Carecen de semillas y se propagan por esporas. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los musgos, los licopodios, los helechos, ¿no? Por ejemplo, esta plantita que ven acá, que se utiliza como planta ornamental, ¿no? ¿Cómo se le llama? A ver, esta que está acá, indicando el puntero al lado izquierdo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. A ver. Ya, esta de acá. Que está al lado izquierdo. ¿Cómo se llama? ¿La conocen? ¿La han visto o no? A los maceteros de las casas, en los jardines. Jóvenes. ¿Cuál, profe? Están en otro mundo ustedes. Esta planta que está acá al lado izquierdo, que está señalando. Sí, la conozco, la he visto en un bosque cuando fui, pero no, no la he visto así en jardines nunca. ¿Cómo se llama? Pues acá está, de estas tres, ¿cuál es? Helechos. Claro, Helechos. los helechos, pues, se utilizan como el nefrolepis, ¿no? SP, que es el más común, ¿no? Ya, miren, entonces vamos a recordar antes las características del reino Plantae, ¿no? Entonces, el reino Plantae se caracteriza, pues, porque sus células son eucarióticas, ya presentan clorofila a nivel de los cloroplastos, por consiguiente son autotróficos, o sea, pueden realizar fotosíntesis, ya, y elaborar, pues, nutrientes, ¿no? Con la participación de la radiación solar, ¿no? Lo que ustedes ya conocen de la fotosíntesis, ¿no? Su pared celular es de celulosa, ¿ya? Y su sustancia de reserva es el almidón, ¿no? Son multicelulares, son organismos formados por muchas células, presentan tejidos, son autotróficas, ¿ya? Y sobre todo el rasgo que los distingue es que son la presencia de los cloroplastos, ¿no? Entonces es una típica célula eucariótica, ¿no? Ya, a ver. Miren, ahí tenemos un pequeño mapa conceptual de cómo se clasifican las plantas, ¿no? Según su vascularidad. Su vascularidad significa si presentan o no vasos conductores, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que no presentan vasos conductores. Miren, las plantas, así como los animales, tienen un sistema circulatorio, ¿no? En el caso de los animales, pues tienen corazón, vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, ¿no? En el caso de las plantas, no se le llama pues arterias, venas, sino se le llama tejido conductor, ciclema, floema, ¿no? ¿Ya? Entonces, las plantas que tienen tejidos conductores por donde circula la savia, entonces la savia es lo que viene a ser algo así como la sangre para las plantas, se llaman traqueofitas, ¿no? Traqueofitas porque poseen tráqueas o vasos conductores, ¿no?
Entonces, hay dos tipos, ¿no? Las traqueofitas sin semillas y las con semillas, ¿no? Las con semillas se dividen en gimnospermas y angiospermas, que son la mayor parte de plantas que existen actualmente en el planeta, sobre todo las angiospermas, las más abundantes, y las que no tienen semillas ya se dividen en pteridofitas, licopodios, esfenofitas, xilofitas, ¿no? Entonces, estas no tienen semillas, estas sí tienen semillas. Y las que no tienen vasos conductores o no vasculares se llaman, por ejemplo, las briofitas, ¿no? De la división plantas de la división briofitas, ya, donde pues no tienen vasos conductores, ¿no? Ellos se alimentan por absorción, por difusión a través de su pared celular, ¿no? Ahí tenemos, de ejemplo, los musgos, los antoceros y las hepáticas, ¿no? Entonces, hay plantas que tienen tejidos conductores llamadas vasculares y las que no tienen tejidos conductores llamadas no vasculares, ¿no? Y entonces, el reino vegetal pues comprende a todos aquellos organismos que realizan fotosíntesis y son multicelulares, ¿no? Entonces, al decir que son multicelulares, forman tejidos. Las plantas también tienen tejidos, ¿no? Tejidos de sostén, tejidos conductores, ahí está el colénquima, esclerénquima, el xilema, el floema, los tejidos cobertores o protectores como los tejidos epidérmicos. ¿Ya? Ya, entonces ya sabemos, jóvenes, que la célula vegetal se caracteriza porque presenta cloroplastos, ¿no? Estos cloroplastos permiten la fotosíntesis, ya, eh, la realización, pues, del proceso de convertir la energía luminosa en energía química, ¿no? Y esta energía química, pues, se refleja en los alimentos, ¿no? Todos los alimentos que comemos, choclo, yuca, camote, frutas, etcétera, ahí en su estructura están almacenadas, está almacenada la energía, ¿no? La energía química que se va a liberar cuando pues ingerimos el alimento y lo descomponemos mediante la digestión, ¿no? Ya saben que la célula pues tiene cloroplastos, ¿no? Y con clorofila, que permite realizar la fotosíntesis porque absorbe la luz, y su pared celular es de celulosa, ¿no? La pared celular de la planta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los tejidos conductores, ¿no? Tipo de tejido en la planta, ¿no? En un corte transversal de tronco, de tallo, por ejemplo, vemos acá el tejido, el suberocorcho, ya el tejido cobertor, y acá vemos en la parte central el xilema, el floema, el parénquima, que está formando acá las hojas, el tejido epidérmico, ya le dije el lignificado, acá el suberocorcho, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces la planta tiene también tejidos, ¿no? Tejidos conductores, xilema, floema, tejido fundamental fotosintético o de almacén o de almacén, ¿no? Tenemos el parénquima. Y están los estomas que permiten el intercambio gaseoso. Ya, entonces, ese es uno de los rasgos importantes de la fotosíntesis, ¿no? Perdón, de las plantas, es hacer fotosíntesis, ¿no? Para elaborar sus propios nutrientes. Ya, entonces, acá, por ejemplo, ¿no? La planta absorbe el agua y las sales minerales del suelo, ¿no? Entonces sube formando la savia bruta, llega a la hoja, hace la fotosíntesis, absorbe luz, ¿no? Y con dióxido de carbono que ha absorbido, más el agua y las sales minerales, produce oxígeno y vapor de agua, ¿no? Y ya está produciendo ahí el alimento, ¿no?
Entonces la savia bruta es agua con sales minerales y la savia elaborada y es agua con compuestos orgánicos, ¿no? Proteínas, grasas, etc. Azúcares sobre todo. La glucosa y bajo la forma de almidón. Miren, las plantas tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? Sexual, pues cuando interviene los órganos de la reproducción sexual, los estambres para el macho, por decirlo así, y el pistilo para la hembra, ¿no? La flor macho y la flor hembra, ¿no? Se juntan para formar la célula huevo o cigoto, ¿no? Esa es en la reproducción sexual, ¿no? En la asexual puede ser a través, por ejemplo, del corte de un tallo, ¿no? De una estaca o ácodos, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el geranio, o un corte de estolón, de fresa, ¿no? Etcétera, ¿no? A partir de un tallo pueden crecer también las plantas, ¿no? Como el plátano, por ejemplo, ¿no? Son formas de reproducción asexual. Ya, miren, entonces acá hay otra clasificación de las plantas, miren. Criptógamas cuando no tienen flores, ya, y fanerógamas cuando tienen flores, ¿no? Entonces las plantas fanerógamas también tienen semillas, ya, las que presentan en la semilla y óvulo descubierto se llaman, semilla y óvulo descubierto se llaman gimnospermas, ¿no? Ahí tenemos a los pinos, los abetos, las coníferas, ¿ya? Y las plantas con óvulo y semillo cubierto, ¿no? Dentro de un ovario, que son la mayoría de plantas, ¿no? Las llamadas angiospermas. Ya, a ver. Ojo, también hay algunas plantas superiores como las gimnospermas que no tienen propiamente flores, ¿no? Ya, pero ya después la mayoría sí tienen, todas tienen flores. Y las plantas sin flores, tenemos acá los briofitas, donde están los musgos, los ceratófilos, las hepáticas, y las pteridofitas, donde están los helechos, ¿no? El culantrío del pozo, el helecho. El helecho es el nefrolepis, ¿no? Están los licopodios y los equisetos, ¿no? La cola de caballo, por ejemplo, ¿no? Tienen vasos conductores. En cambio, las briofitas no tienen vasos conductores, son más primitivas todavía, ¿no? Ahí tenemos, ya les dije, los musgos, las hepáticas y los ceratófilos. ¿Por qué se le llama talofitas? Porque no tienen propiamente un cuerpo formado por raíz, tallo y hoja, ¿no? Entonces tenemos criptógamas, plantas sin flores, fanerógamas, plantas con flores. Ahí están las criptógamas. Entonces tenemos las pteridofitas o criptógamas con vasos conductores y las que no tienen vasos conductores, ¿no? Como son las briofitas, donde están los musgos. O sea, los musgos vienen a ser más primitivas que los helechos. ¿Por qué son espermatofitas ambas? Porque presentan un embrión, ¿no? A ver. Ahí tenemos las briofitas o musgos, ¿no? Vamos a ver. Miren, los musgos son plantas prácticamente que en un principio fueron acuáticas, ¿no? Más o menos tienen como más de 300 millones de años de antigüedad, ¿no? Imagínense. Pero que se adaptaron a la vida terrestre, ¿no? Por eso es que no presentan raíces, tallos ni hojas, propiamente dicho, y su cuerpo se le llama talofita, ¿no? Entonces, talofitas son las que no tienen raíces, tallos ni hojas. Ya, sí. A ver, y las cormofitas sí, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿dónde encontramos los musgos? En las zonas donde hay mucha humedad, ya, en zonas oscuras y húmedas, donde se forman como alfombras o tapices verdosos, ¿no? Son muy dependientes del agua, absorben gran cantidad de agua.
Ahí tenemos, por ejemplo, un tronco de un árbol poblado por musgos, ¿no? Entonces crecen sobre los musgos, sobre las rocas, sobre los suelos, sobre la madera podrida, los troncos, las ramas y hojas que están ocasionalmente en el agua, ¿no? En las áreas urbanas, no sé si ustedes habrán notado alrededor de los caños, por ejemplo, no aparecen a veces unas manchas verdes. ¿Han visto o no? Sí, profe, también en algunos lagos, en algunos charcos. Claro, ¿no? Entonces esas manchitas verdes son musgos, ¿no? Aunque también pueden ser algas clorofitas, ¿no? Pero mayormente son musgos, ¿no? Ya. Crecen en los tejados, en las ventanas, ¿no? En las escaleras, ya. Manchas verdes, ¿no? Ya. ¿Por qué son importantes los musgos? Porque mantienen las reservas de agua, ¿no? Como en los bosques, en los páramos, ¿no? Y van liberando el agua así periódicamente de una forma racionada para que el suelo nunca se quede pues seco, ¿no? Completamente seco, ¿no? Bueno, ahí tenemos un cuadrito, ¿no? De las familias y especies. Ya, o sea, la mayoría pues son nombres ahí en latín, ¿no? Que no nos vamos a profundizar ahí. Ya. Miren, acá tenemos el ciclo de vida de un musgo, ¿no? Ya, el musgo, la planta que predomina en el espacio y en el tiempo es el gametofito, ¿no? Entonces, hay un gametofito macho y un gametofito hembra. El gametofito macho, ya, el gametofito macho se le llama, el órgano sexual se le llama anteridio, ¿no? Anteridio, y el gametofito hembra se le llama arquegonio. Entonces, el anteridio fecunda al arquegonio, ya, y ahí se forma pues el embrión, que en este caso no llega a formar una semilla, ¿no? Sino se le llama gametofito independiente. En el caso de los musgos se le llama protonema, ¿no? Comienzan a multiplicarse por meiosis, ya la célula huevo cigoto, ya, y origina pues esporas. Estas esporas caen al piso y por la humedad, el nutriente del suelo empieza a crecer grandes ramas de grandes cantidades de esporas, ¿no? Crecen, miren, por gemación, empieza a crecer ya hasta formar un protonema, ¿no? Este protonema viene a ser ya a convertirse en un gametofito independiente, ya que es lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Ya entonces, al gametofito independiente del musgo se le llama protonema, ¿no? Y vuelve a crecer de nuevo, ¿no? Otro gametofito, de encima los esporofitos, los caen y así se cumple el ciclo, ¿no? Ya, jóvenes, los pteridofitas también son plantas criptógamas, o sea, no tienen flores, ya, pero sí tienen vasos conductores, ¿no? Ahí tenemos, en cambio, los musgos no tienen vasos conductores. Tenemos en las pteridofitas tenemos los helechos, ya, tenemos los helechos, como le dije, la cola de caballo, sé que se utiliza para el emoliente. Esos son los equisetos, los licopodios, ya, son ejemplos de pteridofitas, ¿no? Dice, son plantas verdes que crecen en el suelo o sobre otras plantas, sobre rocas y troncos húmedos, y se reproducen mediante esporas, ¿no?
ahí tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida de un helecho, ¿no? Acá tenemos el que predomina en el tiempo y el espacio, la planta es un esporofito, ¿no? Miren, acá tenemos el esporofito, en su parte posterior tiene unos pequeños botoncitos ahí, llamados esporangios, que contienen las esporas, ¿no? Ya, el esporangio forma una estructura llamada soro, ya, entonces tiene ahí el esporangio con las esporas, se liberan las esporas, caen al piso, al suelo, ya, entonces hay esporas, hay órganos sexuales anteridios, que son los masculinos, y arquegonios, los órganos femeninos. Entonces, la espora fecunda del anteridio, del órgano masculino, al arquegonio, que tiene el órgano femenino, y forma un embrión, ¿no? Entonces, el embrión ya es un esporofito, y acá está, que va creciendo, y adopta la forma de un corazón, el prótalo, ya, viene a ser el gametofito independiente para los musgos, ¿no? Entonces, sobre este prótalo comienzan a crecer de nuevo los gametofitos, y así sucesivamente, ¿no? Este es el ciclo de los helechos, ¿no? Recuerden, esta estructura en forma de corazón se llama prótalo, ¿no? En el caso de los helechos. Y ahí tenemos, miren, ejemplos por ejemplo, en las hojas de los helechos, si nosotros vemos por la parte trasera, hay unas como especie de botoncitos. A esos botoncitos se le llama soros, ¿no? Dentro de los soros están los esporangios con las esporas, ¿no? Ya, entonces, en los helechos, las briofitas, ya en una misma planta, pueden haber pues ramas con arquegonios y ramas con anteridios, ¿no? Ya en cambio en las pteridofitas, en las briofitas, perdón, ya en las briofitas también es parecido también, ¿no? Sino que, como digo, no tienen haces conductores, ¿no? Y su gametofito independiente se le llama protonema, ¿no? Ah, otra diferencia que en las pteridofitas, como los helechos, predomina el esporofito, ¿no? Que vemos en el suelo ahí es el esporofito. Y el gametofito, perdón, en los briofitas. Y y en las pteridofitas, el que predomina es el esporofito, ¿no? Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, son esporofitos, ¿no? La planta que utilizamos como ornamento. Y estas bolitas de acá son los soros, ¿no? Ahí están las esporas. ¿Ya? Entonces, jóvenes, concluyendo, ¿no? Los musgos y helechos son plantas sin flores, son criptógamas. Ya la diferencia ya hemos mencionado, la principal es que las briofitas no tienen vasos conductores, en cambio las pteridofitas sí tienen vasos conductores, ¿no? Pero ambos no tienen flores, ¿no? Entonces las plantas estas de las pteridofitas y briofitas ¿no? Son plantas primitivas que originalmente fueron acuáticas y se fueron adaptando al ambiente terrestre, ¿no? Comenzaron allá a hacer fotosíntesis y todo. Ya, entonces, jóvenes, ahora no hay preguntas. A ver, si no hay pregunta, entonces vamos No, profe. ya vamos a desarrollar, a ver.
A ver, dice, son plantas avasculares. Helechos. Avasculares. ¿Qué dice acá? Briofitas, claro, la rosa dice Fátima. A ver. B dice Silvano. A ver, vamos a ver. Ya, las plantas avasculares son las que no tienen vasos conductores, ¿no? Ya, o sea, no tienen xilema, floema, no tienen nada de eso. Entonces sería las briofitas, ¿no? Como dijeron ahí. Briofitas. Recuerden que las briofitas, están los musgos, eso voy a preguntar en la práctica. Están los musgos, ¿no? Están los ceratófilos, los antoceros, ceratófilos y las hepáticas. A ver acá. Musgos, 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 musgos. La sustancia de reserva del reino Plantae, ¿cuál es? La sustancia de Musgos, reserva. musgos, musgos. Almidón. Claro, en las plantas es el almidón, ¿no? Ok. En las plantas es el almidón. El almidón, chicos, todo lo que comemos, ¿no? Yuca, papa, camote, siempre yo digo, recalco eso, ¿no? Ese es el almidón, que está formado por las unidades de moléculas de glucosa. Entonces, la sustancia de reserva en plantas es la letra B, ¿no? El almidón. A ver, acá, en la 3, dice, las traqueofitas son llamadas también, ¿cómo se les llama? A ver, piensen. Vasculares. Claro, son vasculares, ¿no? ¿Por qué? Porque poseen, ¿qué me dice acá en el chat? La rosa me dice Silvano Kaori vasculares, la rosa vasculares. Está bien. Claro, claro, porque las tráqueas son estructuras, como puedo decirle, son como tubos, ¿no? Ya, que forman los vasos conductores, ¿no? Entonces, ya saben que en las plantas tiene su sistema circulatorio, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio de las plantas es el xilema y el floema. Entonces, el xilema está formado por tejidos, por células muertas, ¿ya? Y por ahí circula la savia bruta, ¿no? O sea, la savia bruta es compuesta por agua y sales minerales nomás, ¿no? Cuando ya el agua, la savia bruta llega a las hojas, ya se convierte en savia elaborada. Y, o sea, es agua con compuestos orgánicos, porque en las hojas es donde se realiza la fotosíntesis. Se está produciendo sobre todo glucosa, ¿no? Bajo la forma de almidón. Entonces, en las plantas no podemos decir que pues, su sistema circulatorio tiene arterias, venas, eso es para los animales, ¿no? En las plantas se llama tejidos conductores xilema y floema, ¿no? Por el xilema circula la savia bruta y por el floema la savia elaborada, ¿no? Entonces, traqueofitas son las que tienen vasos conductores, ¿no? Como por ejemplo, eh, en el caso de criptógamas, las traqueofitas están pues comprenden a los helechos, ¿no? A la cola de caballo, al licopodio, ya, esos son tejidos conductores. Xilema, floema, ¿no?
A ver, dice, las raíces de las briófitas son llamadas, a ver, Rizoides, profe. claro, rizoides, ¿no? Claro, miren, yo le dije que las briofitas eran plantas talofitas, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo no presenta raíces, tallos ni hojas. ¿Ya? Entonces, no, por eso que ya, me dice ahí Silvana Kaori. Ya, porque me dice, oye, ya, entonces no presentan raíces, tallos ni hojas, por eso que se les llama talofitas, ¿no? Entonces, presentan un cuerpo llamado talo. En este caso no tienen, los musgos, por ejemplo, no tienen raíces, tallos ni hojas, ¿no? Sino tienen estructuras parecidas a las hojas, se llaman filoides, ¿no? A las estructuras parecidas al tallo le llaman cauloides, y las raíces parecidas, ¿no? No son propiamente raíces, se le llama rizoides, como dijo ahí la señorita. Entonces la letra B, ¿no? Rizoides. A ver. Ya, a ver. ¿Qué tipo de nutrición poseen las plantas? Heterótrofa. Heterótrofa. Autótrofa, profe. Autótrofa. Autótrofa. Si realizan fotosíntesis, ¿cómo va a ser? Auto, la palabra auto significa por sí mismo. Trofo, alimentación. O sea, se alimentan por sí mismos, ¿no? Letra B. A ver. Dice, son pequeñas plantas que forman masas de color verde, verdoso. Musgos. Claro, que Musgos. aparecen en las zonas húmedas, troncos húmedos, piedras, rocas húmedas. ¿No? A veces, por ejemplo, en los caños vemos que se aparecen manchas verdes, ¿no? ¿No han visto? Sobre todo, por ejemplo, en esos caños antiguos, ¿no? Aparecen, inclusive en las pistas, también vemos en las veredas, me dice Silvano Musgo, está bien. Ya, en las veredas aparecen manchas verdes, ¿no? No sé si han observado, ¿no? Ya, esos generalmente son musgos, ¿no? Pero aunque también jóvenes pueden ser algas, ¿no? Las algas clorofitas, ¿no? Las que tienen clorofila, pues ese es el color verde, ¿no? Ya, entonces ahí sería la respuesta, la letra A, ¿no? Sí, profesor. La letra A, ¿no? A ver. Vemos acá. ¿Qué presentan las plantas en sus paredes celulares? A ver, piénsenlo. Celulosa. ¿Otra opinión? Sí, profesor, celulosa. Glucosa, glucosa. No. La glucosa es un carbohidrato energético, no es estructural. Celulosa, profe. La celulosa, como dijeron. La pared celular de la célula vegetal está formada por celulosa. En el caso de los hongos, y ahí me dice Silvano, celulosa también. Ya, en el caso de los hongos, ¿no? En el caso de los hongos, la pared celular se llama quitina, ¿no? El componente de la pared celular se llama quitina. En el caso de las plantas, la pared celular está formada por celulosa, sobre todo, ¿no?
cuando es pared celular secundaria, ¿no? Cuando es primaria es semicelulosa, secundaria es celulosa, y cuando se convierte en madera, ya ahí es la lignina, ¿no? A ver, ¿qué especie no se halla en la división briófita? Helechos. A ver, musgos, hepáticas, antoceroxidas debe ser ahí, o antoceroptes, ya, claro, esos son briofitas, ¿no? La única pteridofita ahí es el helecho, ¿no? Muy bien. Sería la letra B, ¿no? A ver acá. Son pequeñas plantas con nombre, se debe a su semejanza Hepática. en el hígado. Hepáticas. Claro, Hepáticas. claro. Joven, recuerden que las hepáticas, eso puedo preguntar en la práctica calificada, son pteridofitas, perdón, son briofitas, junto con las antoceroxidas y los musgos, ¿no? Son, generalmente estas hepáticas se llaman así porque tienen forma, como dice, semejante a un hígado, se encuentran en las regiones polares, ¿no? Ahí abundan esto, ¿no? Las hepáticas, ¿no? Sobre todo en el polo, en el Ártico, e inclusive hasta en la Antártida también hay hepáticas, ¿no? Ya, pues son plantas criptógamas sin flores, ¿no? Y avasculares, son avasculares, o sea, no tienen tejidos conductores. Entonces vamos a ver ahí. La letra C. Listo. A ver acá. Dice, los helechos aparecieron hace... A ver, 350 millones 350 millones de en años. el libro dice 305. Mira, imagínense, 50 millones. claro, imagínense, son plantas antiquísimas, ¿no? Hasta 350 millones. Claro, de años, ¿no? Ahí te está hablando de los helechos. Inclusive, miren, haciendo un comentario, ¿no? Los musgos son todavía más antiguos que los helechos, ¿no? Porque los musgos son más primitivos. Por ejemplo, los musgos, como le digo, todas estas plantas, claro, como dice ahí Silvano, ¿no? Bien. Como le digo, ¿no? Los musgos inclusive son más primitivos que los helechos porque no tienen vasos conductores, ¿no? Entonces, ¿ellos cómo se alimentan? ¿No? Ellos absorben los nutrientes del medio, ¿no? A través de su membrana, su pared celular, absorben las sales minerales, el agua, ¿no? Que necesitan para vivir, ¿no? Es por un proceso de difusión. Ya, como digo, generalmente estas plantas inicialmente fueron acuáticas, ¿no? Y con el transcurso de los millones de años se adaptaron a la vida terrestre, tanto musgos como helechos, los demás. Ya, por eso es que no tienen flores, ¿no? Entonces, no tienen flores, por eso es que se llaman criptógamas, ¿no? Cripto significa oculto, ¿no? Gamo, flor, por decir algo así, flor oculta, algo así, ¿no? Eso es etimológicamente, ¿no? Pero estas plantas no tienen flores, ¿no? Inclusive, miren, por ejemplo, los musgos no tienen flores ni vasos conductores, en cambio, los helechos sí tienen vasos conductores, a pesar de que no tienen flores también, pero al menos tienen vasos conductores. Igual que el tejido, la cola de caballo, por ejemplo, esa que se utiliza para el emoliente, esa que crece en las orillas de las acequias, de los riachuelos, ya esa también es una pteridofita vascular, sí tiene vasos conductores, ¿no? Pero no tiene flores. Inclusive, miren, dentro de las plantas superiores, por ejemplo, las gimnospermas, y cuando hablamos de gimnospermas hablamos de plantas
que tienen el óvulo y la semilla descubiertos, ¿no? Como el pino, el abeto, por ejemplo, el ciprés, ¿no? Las araucarias. Son gimnospermas, plantas que no, tampoco propiamente tienen flores, ¿no? Las que sí verdaderamente tienen flores son las fanerógamas, ¿no? Que constituyen la mayor parte de las plantas que existen actualmente en la Tierra, ¿no? Las fanerógamas. ¿Ya? Las plantas que, ¿no? Son las que más predominan, ¿no? Las plantas con flores, ¿no? Porque recuerden que la flor es el órgano de la reproducción sexual, ¿no? Que tiene los anteridios, que tiene los estambres y los pistilos, ¿no? El estambre es el órgano sexual masculino y el pistilo es el órgano sexual femenino. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso que en las plantas hay reproducción sexual, ¿no? Gracias a las flores. Las flores son los órganos de la reproducción sexual, ¿no? Ya, otra característica de las criptógamas, o sea, de los musgos, helechos, ¿no? Es que no tienen semillas, sino tienen un gametofito independiente que hace el papel de semilla. En el caso de los musgos se le llama protonema, y en el caso de los helechos se le llama prótalo, ¿no? No hay propiamente, pues, semillas, ¿no? Entonces, el gametofito independiente es el que hace el papel de semilla. Eso es importante, ¿no? Entonces, jóvenes, ya hemos conocido entonces las plantas sin flores, y ya estamos dominando pues el lenguaje de lo que es criptógamo, de lo que es fanerógamo, ¿no? Son voces técnicas, ¿no? De lo que es la parte de la botánica, ¿no? Y ahí también pues realizan su fotosíntesis, ¿no? Estas plantas sin flores llamadas criptógamas. Inclusive en la prehistoria existieron grandes bosques de helechos gigantes, ¿no? Sino que ya con el tiempo pues se han ido disminuyendo de tamaño, ¿no? Con la evolución. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Por favor, practiquen para su, ¿cómo se llama? Para su práctica calificada de más tarde, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya, profesor. Jóvenes, nos vemos. Ya, Cuídense. chao, profesor. Ya, hasta luego.